Bueno, primera de Pedro 5, 7, 9. Dice así: depositen en Cristo toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Resístanlo, manteniéndose firmes en la fe, sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimientos. Padre, te damos infinitas gracias por este día, por tu bendita palabra, Señor, porque cielo y tierra pasarán, pero tu palabra no pasará. Tu palabra es eterna, tu palabra es verdad, tu palabra es vida, y te pedimos, Señor, que hagas eso con tu palabra en nosotros, nos des vida, vida abundante. Haz, Señor, lo que tengas que hacer, Señor, en nuestra mente, en nuestros corazones, y que nosotros tomemos la decisión de vivir libres de ansiedad al depositarla sobre ti. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo y con la unción, el poder, la presencia de tu Espíritu Santo. Amén y amén. Dice, depositen en Cristo toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Si aplicásemos estos versículos en nuestras vidas, viviríamos libres de ansiedad. Si Dios dice que depositemos toda ansiedad sobre Él, es porque Él sabe que vamos a tener ansiedad, pero el enemigo también lo sabe. Depositen, dejen, pongan, confíen, echen en Cristo toda la ansiedad. ¿Por qué? Porque Él quiere cuidar de nosotros. Dios te dice y me dice a mí, si no me entregas la ansiedad, si no la depositas sobre Cristo, la ansiedad te va a hacer daño. Entrégamela, dice Jesús. Yo quiero cuidar de ti. Entonces, ¿cómo deposito la ansiedad sobre Cristo? Ahí están los versículos. Practicando el dominio propio, manteniéndose alerta y permaneciendo firme en la fe. Entonces, ¿cómo deposito la ansiedad sobre Cristo? Ahí conmigo, practicando el dominio propio, manteniéndome alerta y permaneciendo firme en la fe. ¿Qué es la ansiedad? ¿Qué es la ansiedad? Piensa por un momento, ¿qué es la ansiedad? La ansiedad es la prima hermana del miedo. El miedo ve una amenaza, la ansiedad se la imagina. La ansiedad es esa angustia que está en lo profundo del alma, un malestar, una intranquilidad, preocupación por lo que puede pasar, una desazón constante. Una persona ansiosa siempre piensa que algo malo va a pasar, exagera lo negativo, desestima lo positivo. La persona ansiosa se pregunta, ¿qué tal qué tal si no me caso? ¿Qué tal si me caso y me caso mal? ¿Qué tal si? Es la pregunta recurrente en su mente. La ansiedad es el temor a lo desconocido o un temor que carece de una causa adecuada. ¿Qué tal si me quedo donde vivir? ¿Qué tal si me quedo sin trabajo? ¿Qué le voy a dejar a mis hijos? ¿Qué tal si? ¿Qué tal si? Y la ansiedad es contagiosa, crea una atmósfera pesada alrededor. La ansiedad también se ve reflejada en el rostro.
como lo dice Proverbios 15:13. El corazón alegre se refleja en el rostro. El corazón dolido deprime el espíritu. La ansiedad también envejece el cuerpo. Salmos 32:3 dice, mientras callé, se me envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Y es que la ansiedad puede causar estragos en el sistema inmunológico, haciéndolo susceptible a infecciones. Y la persona ansiosa puede somatizar. Esto ocurre cuando la persona sometida a un elevado nivel de ansiedad comienza a tener síntomas físicos como dolores o malestar de manera reiterada y sin que exista ningún origen físico explicable para ello. La ansiedad conlleva problemas intestinales, del corazón y el hígado. La ansiedad puede encadenar las personas a adicciones. Hay estudios que han demostrado el vínculo entre la ansiedad y el asma. Las personas que padecen asma tienen más probabilidades de experimentar ataques de pánico. La palabra principal, traducida como ansiedad en el Nuevo Testamento es merimna, merimna, y tiene connotaciones tanto positivas como negativas. Es decir, que no toda la ansiedad es mala. De las 25 ocasiones en que se utiliza en el Nuevo Testamento esta palabra merimna, ansiedad, en 5 se manifiesta en un sentido de interés por algo o por alguien. Por ejemplo, si tienes una actividad importante que desempeñar mañana, es normal que te sientas un poco ansioso y eso te debe motivar a tener una conducta responsable frente a esa actividad. Es normal que estemos un poco ansiosos sobre aquellas cosas que valoramos. No hacerlo demostraría una falta de cuidado. Las otras 20 ocasiones en que se usa la palabra merimna en el Nuevo Testamento se refiere a una sensación debilitadora de preocupación, afán, intranquilidad. Eso es una ansiedad irracional, pensamientos catastróficos. Y el verbo correspondiente a merimna da la impresión de ser producto de la unión de dos palabras. El verbo merizo, que significa dividir, y el sustantivo nous, que significa mente. Estar ansioso en el sentido negativo es tener la mente dividida, como lo describe Santiago cuando dice que la gente de doble ánimo es inestable en todos sus caminos. Santiago 1:8. Y Jesús nos revela esto con claridad en Mateo 6:24-25. Nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. Nadie puede servir a la vez a Dios y a las riquezas. Por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirá. Entonces, ¿por qué la ansiedad? ¿Por qué la ansiedad? Cristo nos ilustra que la base para la ansiedad es la incertidumbre y la desconfianza. La base para la ansiedad es la incertidumbre y la desconfianza. Es decir, que nos inquietamos por lo que atesoramos en el corazón y por el mañana. Nos preocupamos por lo que atesoramos en el corazón, como lo dice Mateo 6:19-21.
No acumulen para sí tesoros en la tierra donde la polilla y el óxido destruyen y donde los ladrones se meten a robar. Más bien acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar. Porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Nos angustiamos por lo que atesoramos en el corazón. Nos ponemos ansiosos por lo que atesoramos en nuestro corazón y por el mañana. ¿Y por qué angustiarnos por el mañana si no sabemos lo que sucederá? Las escrituras nos dicen, por tanto, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus problemas. ¿Por qué estar ansiosos si Dios cuida de nosotros? La mente que es libre y pura se enfoca, se centra en una sola cosa. Enfoca la mirada en Dios. El problema de la ansiedad, producto de una mente dividida, no es asunto de hoy. El profeta Elías hace el siguiente cuestionamiento. Estoy en el primer libro de Reyes 18:21. Elías se presentó ante el pueblo y dijo, ¿hasta cuándo van a seguir indecisos? ¿Hasta cuándo van a seguir indecisos? Si el Dios verdadero es el Señor, deben seguirlo, pero si es Baal, síganlo a él. Y el pueblo no dijo ni una sola palabra. Y te hago una pregunta de reflexión. ¿Dónde está tu tesoro? Porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. ¿Hasta cuándo van a seguir indecisos? Entre más cosas tengas en esta vida, más estarás expuesto a la ansiedad. La única forma de vivir libre de ansiedad es concentrar la mirada en lo eterno, donde están las cosas, donde todas las cosas están seguras. Entonces, ¿cómo vencer la ansiedad? La pregunta. ¿Cómo vencer la ansiedad? Está ahí en los versículos que leímos al iniciar la enseñanza. Depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente, buscando a quien devorar. Resístanlo, bien, manteniéndose firmes en la fe. Entonces dijimos, ¿cómo vencer la ansiedad? Practicando el dominio propio, manteniéndose alerta y permaneciendo firmes en la fe, practicando el dominio propio. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Segunda de Timoteo 1:7. El dominio propio es algo que ya tenemos y estamos en Cristo. Por lo tanto, si tú le dices a Dios que te dé dominio propio, Él te va a decir, lee segunda de Timoteo 1:7. Ya te di el dominio propio. El dominio propio ya lo tengo, ya lo tienes. Tenemos que practicarlo, practicarlo. Ah, es que me cuesta, sí. Entonces vive por el espíritu. Si te cuesta o si nos cuesta, es porque no estamos viviendo en el espíritu. Gálatas 5:16. Así que les digo, vivan por el espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa, porque ésta desea lo que es contrario al espíritu y el espíritu desea lo que es contrario a ella. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Entonces, ¿cómo vencer la ansiedad? ¿Cómo depositar la ansiedad sobre Cristo? Dijimos primero, practicando el dominio propio. Segundo, manteniéndose alerta. Manteniéndose alerta. Manténganse alerta.
Su enemigo el diablo ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Primera de Timoteo 4:1 dice que el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos abandonarán la fe para seguir inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas. Serás una persona de doble ánimo si prestas atención al espíritu de mentira. Entonces, ¿cómo vencer la ansiedad? ¿Cómo depositar toda la ansiedad sobre Cristo? Dijimos, primero, practicando el dominio propio. Segundo, manteniéndose alerta. Y tercero, manteniéndose firme en la fe. Manteniéndose firme en la fe. Mantenerse firme en la fe es que me quedo ahí. No me aparto de la fe, de lo que Dios ha dicho. No es que un día creo y el otro no. Si Dios lo dice, yo lo creo. ¿Cuál promesa te ha dado Dios? Piensa por un momento. ¿Cuál promesa te ha dado Dios? Aférrate a ella. Deposita tu ansiedad en esa promesa y si no tienes una, el Señor te da hoy una de sus magníficas promesas. Y esto es para ti. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Jeremías 29:11. La fe es certeza. La ansiedad es incertidumbre. La fe es certeza. La ansiedad es incertidumbre. Claro, puede que haya tormenta. Puede que vientos fuertes se avecinen. Pero yo creo en aquel que va conmigo en la barca y tiene el poder para ordenarle a la tempestad que se calme. Y a continuación, unos pasos para evitar caer en la trampa de la ansiedad. El doctor Neil Anderson nos da 5 breves pasos o recomendaciones bíblicas para evitar el engaño de la ansiedad. Entonces, pasos para evitar la ansiedad. Primero, identifica el problema. Digo conmigo, identificar el problema. Un problema bien identificado está a medio camino de ser resuelto. Cuando nos encontramos en un estado de ansiedad, no somos capaces de ver el bosque por culpa de los árboles. Tienes que ver el problema en la perspectiva correcta. Si estás ansioso, hazte la siguiente pregunta. ¿Ese problema tiene importancia eterna? En general, el proceso de angustiarse desgasta a la persona más que las consecuencias negativas de aquello que lo angustiaba. Mucha gente ansiosa encuentra gran alivio al simplemente clarificar el problema y ponerlo en la perspectiva correcta. Si identificas claramente el problema, ya has solucionado la mitad de ese problema. Entonces, primer paso, identifica el problema. Segundo paso, separa los hechos de las suposiciones. Di conmigo, separar los hechos de las suposiciones. Una característica peculiar de nuestra mente es su tendencia a suponer lo peor. Tendencia a suponer lo peor, son pensamientos catastróficos. Y si esa suposición la aceptas como la verdad, empujará tu mente a los límites de la ansiedad. Si te creas suposiciones sobre el futuro, sufrirás las consecuencias negativas de estrés y ansiedad. La angustia abate el corazón del hombre, Proverbios 12:25. Entonces, pasos para vencer la ansiedad. Primero, identifica el problema.
Segundo, separa los hechos de las suposiciones. Tercero, determina lo que debes o puedes hacer. Di conmigo, determino lo que debo o puedo controlar. Perdón, lo que debe controlar. Determino lo que debo o puedo controlar. ¿Qué es lo que yo puedo controlar? Únicamente eres responsable de aquello que puedes o debes controlar. No eres responsable de aquello que no está bajo tu control. Tu sentido de valor solamente está ligado a aquello por lo cual eres responsable. Si no estás viviendo de manera responsable, deberías estar ansioso. No intentes echar tu responsabilidad sobre Cristo. Él te la devolverá. Entonces dijimos pasos para evitar la ansiedad. Identifica el problema. Segundo, separa los hechos de las suposiciones. Tercero, determina lo que debes o puedes controlar. Cuarto, enumera tus responsabilidades. Tómate un tiempo y escríbelas. ¿Cuáles son tus responsabilidades? ¿Cuál es tu responsabilidad frente a eso que te causa ansiedad? Necesitas comprometerte a ser una persona responsable, a cumplir con tus obligaciones y a responder a tu vocación en la vida. Eres responsable de ser un buen administrador, de cuidar tu cuerpo, de tener una alimentación balanceada, de tomar agua, de realizar alguna actividad física, de tener una buena higiene del sueño, de orar, de renovar tu mente. Tú eres responsable de administrar tu mente, de controlar tus pensamientos. Eres responsable de llevar cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Eres responsable, como lo dice Filipenses 4, 8, 9, de pensar todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. Recuerda que si lo que crees no es la verdad, tus emociones no reflejarán la realidad. Entonces, eres responsable de decidir a quién le crees. Si le crees a tus emociones o le crees a Dios. Y quinto y último paso, Dios es responsable de lo demás. Di conmigo, Dios es responsable de lo demás. La ansiedad probablemente se deba a que has asumido una responsabilidad que Dios no te ha dado. Si tú haces tu parte, lo demás te lo entregas a Dios y Dios se encarga de eso. Lo entregas en oración. Filipenses 4, 6, 7. No se inquieten por nada. No estén ansiosos por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. En lugar de estar ansioso, en oración te mantienes firme en la fe. Por ejemplo, si sientes ansiedad frente a una enfermedad, en oración, con ruegos y gratitud, te mantienes en la fe y crees lo que Dios dice. Salmo 41, 3. El Señor los atiende cuando están enfermos y les devuelve la salud.
Si sientes tanta ansiedad que te roba el sueño, te mantienes en la fe y crees lo que Dios dice. En paz me acuesto y me duermo, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Salmos 4:8. Si sientes ansiedad frente a la escasez, presentas tu petición a Dios con ruego y acción de gracias y crees lo que Dios dice en su palabra. Filipenses 4:19. Así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. Si sientes ansiedad frente al futuro de tus hijos, tu mente no se divide. Te mantienes en la fe y crees lo que Dios dice. Salmos 37:25. He sido joven y ahora soy viejo, pero nunca he visto justos en la miseria, ni que sus hijos mendiguen pan. Si sientes tanta ansiedad frente a tu futuro, te mantienes en la fe y crees que Dios te ama porque eres su hijo, que Él te cuida y tu futuro está en sus manos. Jeremías 29:11. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Luego viene la paz. No se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. El resultado de depositar la ansiedad sobre Cristo es la paz. Una paz que no podrás entender, porque aunque la tormenta permanezca, tu paz viene de Dios, porque Él está en la barca contigo y cuidará tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. Oremos. Amado Padre Celestial, muchísimas gracias por esta palabra. Gracias porque podemos depositar toda ansiedad, Señor, sobre ti, porque tú cuida de nosotros. Gracias por tu amor. Gracias porque no se te escapó ningún detalle. Tú sabías y sabes que tendremos ansiedad, pero hoy nos dices, deposítala sobre mí. Gracias, Señor, porque podemos depositar toda ansiedad sobre ti y quedar livianitos, Dios. No tenemos que estar ansiosos por el mañana. Ya trae sus propios afanes. Perdónanos por tener una mente dividida, por en muchas ocasiones estar buscando las añadiduras, por correr tras las añadiduras que nos generan ansiedad, en lugar de buscar lo eterno que nos produce la paz. Gracias, Dios, porque ya nos diste el dominio propio y debemos practicarlo. Tu palabra nos dice, practiquen el dominio propio, porque el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y nosotros somos evidentes cuando estamos ansiosos y el enemigo toma ventaja de eso. Por eso practicamos el dominio propio y depositamos toda ansiedad sobre ti, permaneciendo alertas y permaneciendo en la fe, creyendo en tu bendita palabra, creyendo en tus promesas, lo que tú dices de nosotros, que somos tus hijos amados, aceptados, perdonados, que tú proveerás de todo lo que necesitemos conforme a tus riquezas en gloria, que nuestros hijos están en tus manos, que no tenemos por qué temer a la enfermedad, porque tú nos enviarás sanidad, y que aunque este cuerpo se vaya deteriorando cada día, el interior se va renovando y nuestra esperanza está en ti. Esperamos en ti, Dios. Aunque la barca parezca hundirse, tú estás ahí.
Y por eso con oraciones y ruegos podemos depositar toda nuestra ansiedad sobre ti. Y el resultado será la paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, aún en medio del dolor, aún en medio de la dificultad, porque tú nos amas, Dios. Gracias, Padre. Depositamos toda ansiedad sobre ti, porque tú cuidas de nosotros. En el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y ven, Espíritu Santo, llénanos. Amén y amén.